Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, mis queridos hermanos, antes de, como hemos anunciado, de hacer un breve paréntesis, o más bien una breve pausa en nuestro estudio del Evangelio de Juan que veníamos llevando, para centrarnos en Cristo Jesús, como siempre lo hacemos, pero en especial en lo concerniente de su primer venida, a razón de este tiempo en el que estamos, ya que es un tiempo donde la gente se dispone de alguna manera a pensar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis queridos hermanos, aunque como les mencionaba la vez anterior, aunque no es bíblico y en ninguna parte de la Escritura se nos ha dicho que celebremos o festejemos el nacimiento de Cristo, pero sí nos ha dicho la Escritura que celebremos cada reunión de cada día del Señor. Es una celebración donde recordamos a nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos hasta que Él venga. También nos ha dicho la palabra del Señor que recordemos al Señor a través de la Santa Cena, pero no en cuanto al nacimiento del Señor. Y como les decía la vez anterior, no es el propósito hacer y hablar en contra de lo que significa la Navidad o lo que ha hecho este mundo la Navidad, pero considerando varios aspectos podemos mencionar lo siguiente. La Navidad, si bien es cierto, fue un origen pagano, porque es evidente ello y la historia lo confirma, como el pueblo romano y los griegos celebraban a su Dios y adoraban al sol como el nacimiento del sol, y lo celebraban el día 25, y era una celebración que se hacía con mucha pompa y se entregaban regalos unos a otros y se comía de forma desaforada y se bebía mucho licor. Pero los creyentes, viviendo en medio de ese tiempo, ellos comenzaron a decir: no, este día no es de ese Dios, sino que es del Señor. Por lo cual ellos comenzaron a celebrar y recordar que Cristo había aparecido en carne, que Dios se había manifestado en carne, y la iglesia comenzó a mirar a Cristo Jesús. No en ese día ellos no decían: mira, ese no es tu Dios, sino es el Señor Jesucristo. Y recordamos y nos acordamos cómo Él se hizo carne, y de esa forma la cristiandad fue incorporando la Navidad. Mis queridos hermanos, no quiero hablarles a su conciencia y mover a su conciencia, porque eso solo lo hace el Espíritu Santo. Si alguno celebra la Navidad, hágalo para el Señor. Si alguno no la celebra, no la celebre para el Señor, porque somos llamados a hacerlo todo como para el Señor, sea que hagamos una cosa o sea que hagamos la otra. Teniendo en consideración esto, mis queridos hermanos, no obstante, quisiera referirme cómo la Navidad, tristemente, a la vista del mundo, a la vista de los hombres impíos, no de estos creyentes que le menciono, durante siglos atrás comenzaron a mirar en ese día diciendo: recordemos a Cristo que se encarnó, sino el mundo entero que ha hecho del nacimiento de Cristo, del advenimiento de su primer venida, una caricatura grotesca y vulgar. Y eso es lo que significa para el mundo la Navidad. De hecho, es un mes donde más comida se come que en todo el año. Es un mes donde más bebida se toma, donde más licor se consume que en el resto de los años. Es un mes donde más dinero se gasta que en el resto del año. De hecho, hoy en esta mañana precisamente miraba la noticia
en un país, creo que en Alemania, no recuerdo bien, donde hubo una estampida en un centro comercial, donde la gente abrieron las puertas del centro comercial porque ya estamos próximos a Navidad, y la gente hizo una estampida y murieron algunos y otros fueron heridos. De hecho, en los Estados Unidos se dice que en este mes y en especialmente el día 24 es donde más infartos se produce a razón de el gran consumo de comida y de licor que en el resto del año. Por lo cual, mis queridos hermanos, he hecho una caricatura grotesca de lo que significó la venida del Señor Jesucristo, e incluso se ha reemplazado la imagen de Cristo, hablo la persona de Cristo cuando me refiero a su imagen, por otras imágenes que tienden a celebrar y a honrar antes que el Señor, lo cual no es conforme a la palabra del Señor. Pero en este texto en el cual nosotros hoy estamos deteniéndonos, hace mención de la venida y el anuncio de la venida de Cristo Jesús. Veamos el versículo 6 nuevamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El objetivo de esto, mis hermanos, no es con el propósito de que solamente diciembre sea para nosotros considerado diferente al tener una imagen más exacta de lo que significa la venida de Cristo, sino que todos los días de nuestra vida entendamos lo que representa que nuestro Señor Jesucristo se haya encarnado, que Dios mismo se haya hecho carne y haya venido con un propósito específico, y quisiera que hoy lo miremos. Mis hermanos, el objetivo de esto y el objetivo de esta enseñanza es considerar a nuestras almas. Es que nuestras almas y nuestras mentes queden con un gran sentido de lo que significa que Dios mismo se haya encarnado. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué hubiese pasado si Cristo no se hubiese encarnado? Mis hermanos, el objetivo de esto es que Cristo sea más honrado el día de hoy. El objetivo de esto es que Cristo sea más exaltado, que sea más honrado y glorificado. Y que cuando tú, tranquilo en tu conciencia, digas, puedo celebrar la Navidad porque mi conciencia no me acusa al hacerlo, sepas qué significa que Dios mismo se haya hecho carne. Por lo cual, mis queridos hermanos, este pasaje está en el capítulo 9 y está en torno a un capítulo, desde el capítulo 7 en adelante, donde podemos observar el contexto de esta situación. Mire lo que dice el capítulo 9 aquí mismo, el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Pero quisiera que cuando miremos en primer lugar el contexto de este pasaje, hagamos un paralelo y miremos el contexto de nuestra situación actual, porque podemos decir con toda libertad que Isaías pudo haber sido perfectamente un profeta en nuestro tiempo. Hablaba de las mismas circunstancias que se dan en este tiempo. Pero mire cómo dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas. Quisiera que nos centremos en ello, y para ello quisiera que me acompañe a Segunda de Reyes en el capítulo 16, versículo 3. Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes en el capítulo 16, versículo 3, para entender a qué se refiere cuando dice que el pueblo andaba en tinieblas. En el capítulo 16, todo el capítulo 16 en adelante de Segundo de Reyes, nos habla del contexto en el cual Isaías en el capítulo 9, nuestro pasaje, está hablando. Aquí está el contexto para que lo entendamos. Dice en el capítulo 16, versículo 1, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años.
y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí hay una situación bien compleja en este tiempo. Acaz era el rey, pero era un hombre realmente malvado. Era un hombre que, nos dice la narración, implementó la idolatría en todo Israel. Plagó a Jerusalén de idolatría. De hecho, él fue el que implementó la adoración de un ídolo llamado Moloc. Este ídolo Moloc era un dios salvaje de un pueblo realmente salvaje que eran los amonitas. De hecho, él llevó a que todo Jerusalén, a los lados de Jerusalén, rindieran culto en idolatría a este dios. Moloc. De hecho, él, en un lugar a las afueras de Jerusalén llamado Tofet, Acaz puso un gran ídolo muy grande, en el cual puso a los pies de este ídolo un altar de fuego, con el propósito de que ofrecieran culto a este ídolo, el cual consistía en ofrecer a los niños en sacrificio para que fuesen quemados en honor a este ídolo. Este ídolo Moloc tenía las manos extendidas, de tal manera que ponían a los niños en los brazos de las manos de este ídolo, y este ídolo se inclinaba por el peso de estos niños. Esta imagen se inclinaba y los niños caían a un altar de fuego y eran consumidos ahí. A este rey Acaz, un hombre perverso, no solamente llevó a la idolatría a todo su pueblo, sino que aún, dice el texto, sus propios hijos fueron sacrificados a este Dios. De hecho, él llevó este ídolo y esta imagen de este Dios, Moloc, la llevó incluso hasta el templo y cerró, dice la palabra del Señor, las puertas del templo para que la adoración a Dios no fuese establecida, sino que adoraran a este ídolo que puso en los atrios del templo. De hecho, la superstición y la adoración falsa se había plagado en todo Israel y en especial en Jerusalén, hasta el punto que en los mismos hogares de las familias del pueblo de Israel tenían imágenes pequeñas de este Dios, donde rendían culto y adoraban en sus familias. Él cerró las puertas del templo, dando a entender así que la verdadera adoración se extinguió. Pero mis queridos hermanos, si se elimina la verdadera adoración a Dios, Satanás introducirá una adoración falsa. Y eso fue lo que sucedió. Mira, mis queridos hermanos, si no hay en nuestras vidas, en nuestras familias, si no hay una adoración verdadera al Dios verdadero, Satanás introducirá una adoración falsa, y eso es lo que sucedió en este contexto. El resultado de todo esto, mis queridos hermanos, y preste atención a ello, es que surgió la adoración a los demonios. Dice el texto de Isaías que el pueblo que andaba en tinieblas, y este es el contexto del que estamos hablando. No había adoración al Dios verdadero, sino que había una adoración falsa a un ídolo falso. Pero mis queridos hermanos, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es adorar a ídolos? Mis queridos hermanos, adorar a ídolos es adorar a los demonios. A los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cuando se fabrica un ídolo, cualquiera que sea, un demonio se apodera de ese Dios falso
Y el que está adorando a un ídolo realmente está adorando a un demonio. Piensa en esto. ¿Por qué es tan poderosa la idolatría? ¿Por qué es tan poderosa la idolatría que atrapa a multitudes? Aún cuando la idolatría a veces es presentada de una forma tan ridícula, la gente no puede ser libre de ello. Mire, yo hace muchos años atrás, en algún lugar aquí en una iglesia muy importante donde se adora a una virgen, un día alguien dijo, bueno, cambiémosle el vestido a la virgen, y la bajaron y le quitaron el vestido, y me sorprendió a mí que lo único que era una cabeza con unas manos, que es lo que tú ves, unos pies, pero del resto era un armazón de metal. Era un armazón de metal, no tenía cuerpo. Le quitaron el vestido y se vio solo un armazón de metal con cabeza y manos. Pero la gente miró eso y seguía adorando. Yo mismo miré eso y seguía adorando. ¿Por qué la adoración es tan poderosa que atrapa a multitudes, y aún eso tan grotesco que yo le digo que puede llevar a alguien a pensar tan falso que es un ídolo? Mas sin embargo no logran llegar a esa conclusión porque están atrapados a esa idolatría. Porque muchas veces esos ídolos hacen favores. E incluso esos ídolos pueden manifestarse en formas extrañas y sobrenaturales. ¿Por qué razón? Porque realmente no es el ídolo, no es la imagen en sí, porque sus ojos no ven, porque sus pies no andan, como dice el salmista, pero la realidad es que un demonio está detrás de todo eso, y al que están adorando en realidad es un demonio. Alguien puede decir, pero qué exagerado eso. Vamos a la palabra del Señor para poder entender esto. Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 14. Acompáñeme, por favor. Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 14, está hablando a la iglesia tocante a la adoración a los ídolos. Y en el capítulo 10, versículo 14, Pablo les dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mire cómo dice, huid de la idolatría. De hecho, mis queridos hermanos y amigos, el Señor siempre nos pide que tengamos cuidado de la manifestación del pecado. Pero solo en dos pecados la palabra claramente dice huid. Y uno es este pecado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Por tanto, huid de la idolatría. ¿Por qué es tan severo y por qué es tan serio la exhortación que Pablo presenta al pueblo del Señor cuando les dice, huyan de la idolatría? Fíjese en lo que dice el versículo 19. ¿Qué pues? ¿Que el ídolo es algo o que algo lo que se sacrifica a los ídolos? Esta es una pregunta retórica. Lo que él está diciendo es, un ídolo no es nada. Por supuesto, simplemente es una imagen de madera, de piedra o de lo que sea. Pero mire el verso 20. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Él está diciendo, mire, el ídolo no es nada, pero les digo, huyen de la idolatría. Pero alguien puede decir, pero si los ídolos no son nada, ¿por qué nos pide que huyamos? Verso 20, él dice, lo que realmente sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Mire, detrás de cuando no hay una adoración verdadera al Dios verdadero, Satanás introducirá una adoración falsa. Y detrás de la adoración de un ídolo está la adoración a los demonios. La idolatría es igual a adorar a los demonios. Los ídolos son demonios. Acompáñenme por favor al Salmo 96, versículo 5.
Salmo 96, versículo 5, dice la palabra del Señor. Salmo 96, versículo 5, dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Quiero aquí explicarle algo. Las versiones que nosotros tenemos vienen de la traducción en hebreo, en el Antiguo Testamento. Pero en los tiempos de Cristo y en los tiempos de Pablo, cuando ellos leían el Antiguo Testamento, ellos no leían la versión hebrea del Antiguo Testamento, sino que ellos leían una versión que unos judíos la tradujeron del hebreo al griego, y es una versión que se llama la versión de los 70. Es decir, se comisionó a 70 expertos en hebreo hace muchos siglos atrás, y ellos leían y ellos tradujeron la Biblia en griego, y el Antiguo Testamento estaba en griego, y la versión que Cristo leía, lo que Pablo leía, era esa versión en griego. Pero mire cómo dice en griego: porque los ídolos de los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son demonios, dice. Si usted tiene en internet y puede ir a ver la versión de los 70 y lee este texto, o la Septuaginta como llama, dice: los ídolos o los dioses de los pueblos son demonios. Pablo tenía presente este texto cuando exhortó a los corintios a no adorar a los ídolos, a huir de la idolatría. Pero otro pasaje más, Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 16, Deuteronomio capítulo 32, versículo 16, dice la palabra del Señor: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Mire esto, mi querido hermano. Para el Señor, la idolatría a dioses ajenos, a ídolos, produce ira, y dice: porque es abominable delante de él. Pero mire lo que dice el versículo 17, y usted entenderá por qué razón es abominable para el Señor. Versículo 17 dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Está diciendo, estos ídolos a quienes adoraron realmente eran demonios. Demonios. Otro pasaje más en Levítico, en el capítulo 17, Levítico en el capítulo 17, versículo 7, Levítico capítulo 17, versículo 7 dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo. Mire que en la Escritura habla de la fornicación en términos de la idolatría. El adorar a ídolos delante del Señor lo llamaba fornicación. Pero él dice aquí en este pasaje que realmente los sacrificios a estos ídolos eran sacrificios a los demonios. Ángeles caídos, a los demonios. Hay un salmo que resume toda la historia de Israel. El Salmo 106 resume toda la historia de Israel, y acompáñeme a este salmo. En el Salmo 106, versículo 36, Salmo 106, versículo 36, dice la palabra del Señor: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y mire lo que dice: sacrificaban sus hijos y sus hijas a los demonios. A los demonios. Vuelvo al punto, mis queridos hermanos. El adorar a ese dios Moloch que Acaz había levantado no era otra cosa sino que a una adoración a los demonios. A los demonios. Por eso es que la idolatría es tan poderosa,
Por eso es que la idolatría y los cultos y todo rito a estos ídolos es tan fuerte y tan poderoso, porque detrás de todo eso no es sino una adoración a los demonios. Pero volvamos a nuestro pasaje de Isaías en el capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, ese era el contexto de este pueblo. Miren las tinieblas, las cuales abundaban en este pueblo. La adoración a ídolos, la adoración a los demonios. Mire esa triste realidad, y en nuestro mundo actual es igual. No ha cambiado en nada a las tinieblas que reinaban en los tiempos de Isaías. En nuestro mundo actual, el reino de las tinieblas se está de hecho expandiendo. Considere usted esto: hay aumento de crimen, de violencia de todo tipo. Mire, es terrible. No es nomás que usted prenda las noticias y usted encuentra noticias sobre actos violentos terribles, espantosos. El reino de las tinieblas se ha expandido. La lujuria, mire, es terrible. Por todos lados está. La lujuria por todos lados está. Alguien me decía, un hombre muy anciano, hace muchos años, me decía, mire, hablando de esos tiempos actuales, cuando yo, me decía él, quería yo pecar, tenía que ir a los lugares más horribles y oscuros de la ciudad para ir a pecar. Pero hoy no más es que usted prenda su celular, se conecta a internet y la perversidad y la lujuria está por todas partes. Estos tiempos donde el reino de las tinieblas se ha expandido, la depravación moral, el suicidio, guerras y violencia, homosexualidad, el ateísmo, las enfermedades, trastornos de todo tipo, enfermedades mentales, opresiones demoníacas que uno logra ver por todo lado, adicciones a todo tipo, ocultismo y todas esas cosas. Los tiempos de Isaías no son diferentes a los nuestros, son los mismos. Mire lo que dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas. Y en ese contexto, aquí viene el punto, en ese contexto en el cual las tinieblas reinaban, la maldad reinaba, el culto y la idolatría, los demonios reinaba, por lo cual la escritura es enfática, dice, el pueblo andaba en tinieblas. El señor de las tinieblas reinaba. Satanás mismo estaba ahí reinando, pero mire lo que dice, vio gran luz. En medio de ese contexto del cual yo le estoy hablando, Isaías habla, en medio de un pueblo en tinieblas, en medio de un pueblo que no había considerado a Dios y se había entregado a la idolatría, a los demonios. En el verso 6, Isaías habla y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí viene el punto de todo esto. ¿Por qué es necesaria la venida de Cristo? Porque solo la venida de Cristo puede acabar con ese reino de tinieblas y de maldad. Solo el reino de Cristo puede cambiar las tinieblas por medio de su luz. Juan, hablando de la venida de Cristo, dice, y la luz vino al mundo, y las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. En medio de esas tinieblas en la cual este pueblo andaba, se anuncia la venida de Cristo, el cual iba a venir en el contexto de Isaías para tomar su reino entre los hombres y establecer su reino entre ellos, porque un niño nos es nacido. Era necesario que Dios mismo se hiciera carne.
se hiciera carne. Acompáñame, por favor, a Colosenses en el capítulo 1, versículo 13. Colosenses en el capítulo 1, versículo 13 dice de la siguiente manera: hablando de Cristo Jesús, el cual vino en carne, Él nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Piensa en esto, mi querido hermano. ¿Cómo era posible quitar y destruir ese reino de las tinieblas? ¿Cómo era posible derrumbar esos ídolos y esa adoración falsa a demonios? ¿Cómo era posible derribarla? Solo es posible con la venida de aquel Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Un niño nos es nacido, nos es dado, es decir, Dios mismo tomó la condición de un hombre, como dice en Filipenses, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se tomó la forma de un hombre. Ahora, mi querido hermano, quiero hacerle esta consideración. Dios podría haber salvado y derrocar el reino de las tinieblas sin necesidad de hacerse hombre. Dios podría levantarse, que no viniera Cristo, Dios mismo tomar un cuerpo humano y Dios levantar a otro hombre más poderoso que Moisés y que Elías, y con ese hombre venir a este mundo y salvar a los demás hombres. Dios podía enviar un ángel y que ese ángel todopoderoso derribe las tinieblas. Dios lo puede hacer todo. Dios es poderoso para hacerlo. Él no tiene límites en poder. Pero si Dios hubiese hecho eso, Dios no hubiese escatimado mucho en salvar a los hombres. Pero dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más preciado para él, Cristo Jesús. Dio lo más preciado para él, el amor de Dios que dio a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para salvar a los hombres. Era necesario que Dios mismo tomara un cuerpo humano para que Él, con su poder, pudiera derrocar, como dicen Colosenses, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mire lo que hizo el Señor. La luz vino al mundo. Por eso cuando andaba en tinieblas, la venida de Cristo representó la derrota de las tinieblas y el establecimiento de Cristo Jesús en su reino, siendo Él la luz verdadera. Volvamos a Isaías, porque el pasaje dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo nos es dado. Pero ahora quisiera que consideremos las características y el carácter de este niño. Mire lo que dice la Escritura: y se llamará su nombre Admirable Consejero. Aquí hay una coma, pero realmente esta coma no existe. No es Admirable Consejero, no, sino es realmente Admirable Consejero. Este Señor, este Dios mismo, poderoso, creador del cielo y de la tierra, tomó un cuerpo humano y tiene una característica especial. Es un consejero admirable. Mientras había tinieblas, Dios no podía estar con el hombre. Mientras había tinieblas reinando, como dice aquí, Dios no podía mostrarse al hombre en tinieblas. El hombre no estaba adorando al Señor. El hombre había cambiado la adoración a Dios por la adoración a los ídolos, que es igual a adorar a los demonios. Por lo cual, este niño fue dado como un consejero admirable. Porque en él, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y él vino con esos tesoros de sabiduría a revelar al Padre. A revelar al Padre, a mostrar al Padre, a decir: miren, este es aquel a quien ustedes tienen que adorar. Cristo Jesús es un admirable consejero.
Sus palabras realmente, como dicen Cantares, son codiciables ellas y su paladar es dulcísimo. Él vino a revelar a Dios el Padre. Por eso es un admirable consejero. Piensa en este niño. Cuán vulgar es presentar la imagen de un niño en Navidad naciendo, el cual no hace nada, el cual es insignificante. Pero cuando vino este niño y tomó un cuerpo humano y vino y nació entre nosotros, Dios mismo, Emmanuel, como dice, Dios con nosotros, Él vino a revelar a Dios el Padre. A Dios nadie le ha visto. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, Él le ha dado a conocer. Pero sigue describiendo, dice, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Dios con nosotros. Él es poderoso para salvar. Piensen en esto, este niño, aunque nació en un pesebre humilde, no obstante, era Dios poderoso para salvar, el cual no tiene límites en poder. Cristo Jesús no es limitado en poder. No hay cosa alguna que Él no pueda hacer. No hay cosa alguna que Él esté imposibilitado en hacer. Él es Dios fuerte. Dios mismo, Dios fuerte. Ahora piense, hace 8 días hablábamos de la adoración de los magos. Le adoraron. ¿Y por qué le adoraron? Porque Él es Dios. Cristo es Dios. Entonces, cuando usted piense en Navidad y piense en la venida de Cristo Jesús cuando nació, estamos hablando de que es Dios mismo el que tomó un cuerpo humano. Es poderoso salvar. Pero ¿cómo podría Él despojar el dominio que Satanás tenía en el mundo? Si no fuera Dios, nunca podría hacerlo. Por lo cual Él lo pudo hacer porque es Dios fuerte. Piensa en este niño, es fuerte para salvar. Por eso, si hay alguien que hoy no está delante de Dios reconciliado a los ojos de Él, mira a Cristo, y el llamamiento es, mira al Señor Jesucristo, porque Él es poderoso para salvar, para redimir, porque es Dios fuerte. ¿Quién sacó a Israel de Egipto con mano poderosa? ¿Quién abrió el mar con poder? ¿Quién mostró sus hazañas poderosas? Moisés lo describe como el brazo de Jehová. Pero ese brazo de Jehová no es otro, sino el mismo Señor Jesucristo, Dios fuerte. Pero la narración sigue y dice, Padre eterno. Padre eterno. Por supuesto, cuando dice Padre eterno, no está hablando de su posición en la Trinidad, ya que Él no es el Padre, sino el Hijo. Pero cuando aquí dice Padre eterno, se refiere a la paternidad que Él tuvo como iniciador de la salvación. Él es el iniciador de la salvación. Él es el que hizo posible la salvación del pecador. Y cuando nació ese niño, era ese Padre eterno, aquel que es uno con el Padre, pero que a la vez es considerado como el Padre de la salvación, el que la inició. Mire cómo dice en Hebreos, en el capítulo 2, acompáñame por favor al libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación. Él es el autor de la salvación, es Cristo Jesús, el Señor de la salvación, es el que inició la salvación. Por eso en Hebreos lo llama el autor. Lo mismo que Isaías lo describe a Él como el Padre eterno.
ese Salvador eterno, ese que inició la salvación, el que hizo posible la salvación, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice. Por eso es considerado Él como el Padre eterno, el Padre de la salvación. Aquí mismo en el capítulo 5, versículo 9, hablando de Cristo, dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación. El autor, el iniciador de la salvación. Aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 9, hablando de Cristo Jesús, nuevamente lo describe de esta manera. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire a Cristo Jesús, aquel que nació. No es esa grotesca caricatura que el mundo presenta de Cristo, sino que este niño que nació, Dios mismo que se encarnó, es un consejero admirable, es un Dios fuerte, es un Padre eterno, pero dice más: príncipe de paz. Príncipe de paz, es decir, el Señor que estableció la paz. ¿Qué viene esto? Si usted no mira a Cristo, si no lo ha mirado, si el hombre no mira y considera a Cristo Jesús, está en enemistad con Dios, está en guerra con Dios. La Escritura lo llama como hijo de ira, está en guerra con Dios. Esa conciliación con Dios no la puede hacer una obra humana, no hay buena obra humana que lo pueda hacer. Por eso ese niño vino para ser príncipe de paz. El que estableció, como dicen Romanos en el capítulo 5, versículo 1, el que estableció la paz para con Dios. Si quieres tú estar en paz para con Dios, no es por medio de nosotros mismos, no es por medio de nuestras obras, sino por medio de mirar a Cristo y creer en Él, príncipe de paz. Ahora bien, vienen dos asuntos bien importantes que debemos considerar. Al considerar a este Salvador que tomó forma humana siendo Dios mismo, con el propósito de derrocar a Satanás y quitar el reino y la potestad que Satanás tenía, como efectivamente Él lo hizo, debe llevar a que todo pecador y aún todo creyente de nombre, pero que realmente no ha ido a Cristo para salvación, aún él está en tinieblas. Aún él, si hay aquí alguien que está en sus pecados, o hay aquí alguien que cree ser cristiano cuando realmente no lo es, aún está en tinieblas. Ningún ídolo puede salvar. Ningún ídolo puede salvar. Entonces, la orden del Señor, bajo pena de condenación, es que vayan a Cristo y reconozcan a Él como su Señor y como su Salvador. La orden del Señor, bajo pena de perdición eterna, es que vayan a Cristo Jesús. Aquel que tomó un cuerpo humano, aquel que está lleno de características gloriosas como Dios mismo, y sea reconocido, y vayamos a Él y digamos: Señor, sálvame. Señor, redímeme, por favor. Señor, muero en mis pecados. Sálvame, Señor. Y Él es poderoso para salvar, porque es Dios fuerte, dice. Pero hay una consideración más. Haz de Él la fuente de tu salvación como Él lo es. Haz de ese precioso Salvador la fuente de tu salvación como Él realmente lo es. Pero quisiera ahora dirigirme a aquellos que ya han creído en Cristo, que ya han recibido la gracia de la salvación y ya están en paz para con Dios. Debe haber 4 consideraciones en nosotros. En primer lugar,
un profundo sentido de gratitud por Él. Oh, mi querido hermano, no había obligación que Cristo tomara un cuerpo humano, Dios mismo tomara un cuerpo humano, no estaba obligado a hacerlo, sino que dice, Él nos amó y la manifestación de su amor es que Dios envió a su Hijo para liberarnos de esos pecados, por lo cual profunda gratitud a Él. En segundo lugar, profunda admiración por Cristo. Porque el Señor ha redimido un pueblo para que le adore a Él. Y la adoración al Padre es por medio de Cristo Jesús. Una profunda admiración por Cristo. Tercer lugar, un profundo sentido de una vocación genuina por Él. Mis queridos hermanos, cada día uno puede observar y realmente es de lamentar cuando los creyentes, Cristo no es lo suficientemente importante para los cristianos. Cristo es algo más. Cristo es alguien más. Quizá alguien importante. Pero Pablo describe a Cristo como su todo, como su Señor. Oh, mis hermanos, cuán triste es ver a cristianos a quienes Cristo no es lo suficientemente valioso. Tal vez es porque no consideran de dónde el Señor los sacó. Tal vez es porque no consideran las tinieblas en las cuales andaban y del lugar mismo en los cuales el Señor los redimió. Dice que este niño, el gobierno, el reino recaerá sobre sus hombros, por lo cual, querido hermano, estemos dispuestos a someternos con alegría a su señorío y a su autoridad. Que Cristo sea nuestro todo. Vuelvo al punto y al pasaje que tantas veces he mencionado. Pablo dice, todo aquel que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice, el Señor viene. Es decir, todo aquel que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Y luego recalca, esa maldición será pronunciada y será manifestada cuando Él venga. Por lo cual, querido hermano, ama a Cristo. Ama a Cristo, honra a Cristo. Mira, el Dios mismo tomó un cuerpo humano con el propósito de redimirte a ti. Por lo cual, honra a Cristo, ten un alto sentido de admiración por quién es Él. Ten un alto sentido de que Él vendrá por segunda vez. Él nuevamente vendrá. Y no vendrá humildemente en un pesebre para salvar y redimir. Él vendrá para juzgar. Él vendrá para dar el pago a todos los que no honraron a Cristo. Por lo cual, honremos a nuestro Señor. Que Cristo sea tu todo. Considera lo que hemos dicho, nos ha sacado. Mira, hermano, andábamos en idolatría. Yo en lo personal andaba en tinieblas, honrando a los ídolos, dando honor a los demonios. Oh, pero la gracia fue manifestada para salvación. Dios mismo enviando a su Hijo. Él me amó primero y me redimió para librarme de esas tinieblas. No importa el ídolo, no importa si sean de yeso o son producto de la imaginación o son personas o son cosas. Cristo ha redimido de todo ello para que le honremos y tengamos un sentido de admiración por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, mis queridos hermanos, cada vez que pensemos en el nacimiento de Cristo, pensemos realmente lo que significa que Cristo haya tomado un cuerpo humano, Dios mismo, se haya encarnado para redimir y librarnos de las tinieblas. Y Él ser ahora el Señor, el que toma sobre sus hombros su reino. Honremos a nuestro Señor Jesucristo.
Oremos al Señor en esta mañana.